Mi novia me llamó totalmente reemplazable, mientras yo pagaba todo, pero cuando descubrí que me engañaba por 4 meses con un gerente, la eché y su amante la dejó cuando supo que vivía conmigo. Ahora ella suplica y dice que arruiné su vida. Tengo 28 años. Trabajo en finanzas, y hasta hace unos meses pensaba que tenía mi vida bastante armada. Ya sabes, tipo casa propia, trabajo estable, relación sería de 2 años. Pero resulta que estaba viviendo en una mentira enorme y no me había dado cuenta. O sea, había señales, pero yo las ignoraba porque, no sé, supongo que cuando quieres que algo funcione, te convences de que todo está bien, aunque claramente no lo esté. La cosa es que lo que pasó con Jessica básicamente me hizo replantear todo. Y ahora mirando hacia atrás veo lo idiota que fui, pero también veo que fue lo mejor que me pudo pasar. Conocí a Jessica hace como 2 años y medio en una reunión de amigos en común. Ella tenía 24 en ese momento, estudiaba administración de empresas en la universidad, y la verdad es que al principio todo era genial. Era divertida, inteligente, ambiciosa, o al menos eso parecía. Empezamos a salir, y después de como un año de relación, me propuso que se mudara conmigo, porque estaba pagando renta, y yo tenía esta casa que había comprado un par de años antes, tipo 3 habitaciones, jardín, toda la cosa. Yo pensé, bueno, llevamos un año. Las cosas van bien, tiene sentido, ¿no? Además, ella estaba en la escuela todavía, y yo ganaba bien, así que le dije que no se preocupara por pagar renta ni nada, que se concentrara en sus estudios, y que cuando se graduara, ya veríamos cómo dividir los gastos. Básicamente yo pagaba todo. La hipoteca, los servicios, la comida, hasta le daba dinero para sus cosas personales porque, bueno, era mi novia y quería ayudarla. Los primeros como 6 meses de vivir juntos fueron bien, o sea, normales, supongo. Trabajábamos en nuestras rutinas, cocinábamos juntos a veces, veíamos series, lo típico de parejas que viven juntas. Pero después empezaron a pasar cosas raras. Jessica comenzó a salir mucho más seguido con sus amigas, tipo 3 o 4 noches a la semana, y cuando le preguntaba qué había hecho, o con quién había estado se ponía súper defensiva. Me decía cosas como, necesito mi espacio, no puedes controlarme, confía en mí. Ese tipo de cosas que en retrospectiva eran banderas rojas enormes, pero que yo interpretaba como, bueno, ella tiene derecho a salir con sus amigas. No voy a ser ese novio celoso y controlador. También empezó a estar pegada al teléfono todo el tiempo, literalmente todo el tiempo. Antes dejaba su celular por ahí sin problema, pero de repente lo llevaba hasta el baño, lo ponía boca abajo siempre, y si le llegaba un mensaje cuando estábamos juntos, lo revisaba pero de tal forma que yo no pudiera ver la pantalla. Cuando le preguntaba a quién le escribía tanto, me decía que su mamá, que sus amigas, que grupos de la escuela. Yo quería creerle, en serio quería, porque la amaba y no quería ser paranoico, pero algo en mi estómago me decía que algo no estaba bien, y entonces pasó lo del comentario. Dios. Todavía me hierve la sangre cuando lo pienso. Estábamos en la sala un domingo por la tarde. Yo estaba viendo un partido y ella estaba en su laptop, supuestamente haciendo tarea. De la nada me dice, ¿sabes, Daniel? A veces pienso que eres totalmente reemplazable. Así, sin más contexto, sin que estuviéramos discutiendo ni nada. Me quedé helado. Tipo, ¿qué acabas de decir? Y ella siguió. Como si nada, hay literalmente miles de hombres que morirían por estar conmigo, hombres con mejores trabajos, que son más interesantes, más atractivos. Me reí porque pensé que era una broma de mal gusto, pero ella estaba completamente seria. Le dije, Jessica, ¿qué demonios? ¿Por qué dirías algo así? Y ella se encogió de hombros y dijo, solo digo la verdad. No te ofendas. No te ofendas. Como si acabara de decirme que el cielo es azul, y no que básicamente yo no valía nada para ella. Le pregunté si realmente pensaba eso, y me dijo que sí, que había muchos hombres mejores que yo, pero que por ahora estaba bien quedándose conmigo. Por ahora. ¿Puedes creerlo? Yo estaba pagando literalmente todo, dándole un lugar donde vivir gratis, apoyándola en la escuela, y ella me decía que yo era reemplazable y que había opciones mejores. Me levanté y me fui a la cocina porque sentía que iba a explotar. Pasé como una hora ahí solo tratando de procesarlo, pensando si tal vez yo estaba exagerando, pero no, no había forma de malinterpretar lo que había dicho.
Esa noche, traté de hablar con ella otra vez. Le dije que su comentario me había dolido mucho, y que necesitaba saber si realmente quería estar conmigo o si solo estaba aquí por conveniencia. Se puso a la defensiva inmediatamente. Me dijo que yo era muy sensible, que no podía tomar una broma, que ella obviamente me quería, pero que era la verdad que había hombres más exitosos por ahí. Cuando le pregunté directamente si había alguien más, me miró y dijo, no, pero si lo hubiera no es como si tú fueras tan especial que no pudiera encontrar a alguien mejor. Esa fue la gota que derramó el vaso, ya sabes. Le dije que terminábamos, ahí mismo, y que tenía 2 semanas para encontrar otro lugar donde vivir. Se soltó llorando, diciendo que yo estaba exagerando, que ella no había dicho nada malo, que solo estaba siendo honesta, y que yo debería apreciar eso. Luego, intentó cambiar de táctica, y me dijo que me amaba, que no se quería ir, que había cometido un error al decir eso. Pero yo ya estaba harto, completamente harto. Le dije que no, que esto se había terminado, y que necesitaba que se fuera de mi casa. Se puso histérica, gritando que yo no podía echarla así como así, que ella tenía derechos, que llevaba viviendo ahí un año. Le dije que no teníamos ningún contrato, que era mi casa, y que legalmente podía pedirle que se fuera con notificación de 2 semanas, que estaba siendo generoso al darle tiempo para que se organizara. Los siguientes días fueron un infierno. Jessica alternaba entre suplicarme que la perdonara y atacarme, diciéndome que yo era un idiota, que iba a arrepentirme, que ella podía conseguir a cualquier hombre que quisiera. Yo me mantenía firme, porque cada vez que la veía, solo podía escuchar ese comentario de que yo era reemplazable, resonando en mi cabeza. Empezó a empacar sus cosas, pero lo hacía de forma dramática, llorando todo el tiempo, dejando mensajes en mi teléfono tipo novelas de 10 minutos, donde me decía que yo era su mundo y que estaba cometiendo el mayor error de mi vida. Y entonces, como una semana después de que terminamos, recibí un mensaje de Melissa. Melissa era amiga de Jessica, pero yo la conocía también, porque salíamos en grupo a veces. Me escribió diciendo que necesitaba hablar conmigo sobre algo importante. Quedamos de vernos en un café al día siguiente. Y cuando llegué, ella se veía súper incómoda. Me dijo, Daniel, siento mucho tener que decirte esto, pero creo que mereces saberlo. Jessica te estuvo engañando. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Le pregunté cómo lo sabía, y me dijo que Jessica había estado viéndose con un tipo llamado Ryan por los últimos 4 meses, que todas sus amigas lo sabían, y que Melissa ya no podía quedarse callada porque pensaba que yo era buena persona y que no merecía eso. 4 meses. 4 meses había estado engañándome bajo mi propio techo mientras yo pagaba todo. Le pregunté a Melissa si estaba segura y me dijo que sí, que Jessica hasta les había mostrado fotos con él, que se iba con él todas esas noches que supuestamente salía con sus amigas. Me dijo que Ryan era como gerente de no sé qué empresa, que tenía dinero, que Jessica estaba obsesionada con él y que básicamente yo solo era su plan B, el lugar seguro donde vivir mientras ella jugaba por ahí. Me sentía enfermo. Literalmente enfermo. Le agradecí a Melissa por decirme, y me fui de ahí en piloto automático. Cuando llegué a casa, Jessica todavía estaba ahí, empacando sus cosas. La confronté, le dije que sabía todo sobre Ryan y que era una mentirosa y una tramposa. Esperaba que lo negara, pero no. Se puso pálida y luego trató de justificarse. Me dijo que Ryan le ofrecía cosas que yo no podía darle, que él era más exitoso, más interesante, que con él se sentía valorada. ¿Valorada? Le grité que yo le había dado todo, un lugar donde vivir, comida, dinero, apoyo, y ella me había estado engañando todo ese tiempo. Me dijo que yo era aburrido, que nuestra relación se había vuelto monótona, que Ryan la hacía sentir especial. Le dije que saliera de mi casa inmediatamente, que no me importaba a dónde fuera, pero que no iba a pasar ni una noche más bajo mi techo. Se fue llorando esa noche, llevándose solo lo que podía cargar, y honestamente no me importó. Cambié las cerraduras al día siguiente, y la bloqueé de todas partes. Pero la cosa no terminó ahí. Jessica empezó a aparecer en mi casa con amigas, tocando el timbre a todas horas, gritándome que abriera la puerta, que necesitaba el resto de sus cosas. Llamé a la policía 2 veces, porque estaba hostigándome. Le mandé mensaje diciéndole que podía venir una sola vez, con un oficial de policía presente, a recoger lo que le faltara, y que después no quería volver a verla nunca. Luego empezó la campaña de difamación.
Jessica comenzó a decirle a todos nuestros conocidos mutuos que yo era controlador, que la había echado sin razón, que era un abusador emocional. Afortunadamente la mayoría de la gente no le creyó porque Amanda, otra amiga en común, había escuchado la versión de Melissa y les contó a todos la verdad. Pero aún así había gente que se tragó las mentiras de Jessica y dejaron de hablarme. No me importó mucho la verdad porque me di cuenta de que si me creían capaz de esas cosas, sin siquiera preguntarme mi versión, entonces no eran realmente mis amigos. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes, tipo karma en su máxima expresión. Me enteré por Kevin, un amigo en común que todavía hablaba conmigo, que Ryan había cortado con Jessica como 2 semanas después de que ella se fue de mi casa. ¿Quieres saber por qué? Porque Ryan no sabía que Jessica había estado viviendo conmigo. Ella le había dicho que vivía con sus padres o algo así. Cuando se enteró de que había estado viviendo con su novio gratis mientras lo veía a él, le dijo que era una manipuladora y una aprovechada y la mandó al diablo. Así de simple. El tipo que según ella era tan superior a mí, el que la hacía sentir tan especial, la botó en cuanto supo la verdad. Jessica intentó quedarse con varias amigas, pero ninguna la aguantó. Más de unas semanas, porque al parecer tenía los mismos hábitos que tenía conmigo. No pagaba nada, no limpiaba, no contribuía en nada, y se la pasaba saliendo y gastando dinero que no tenía. Una por una la fueron echando. Kevin me contaba todo porque honestamente, él también estaba harto de ella. Decía que se había vuelto insoportable, que solo se quejaba de que todos la habían traicionado y que nadie la entendía. También me enteré que sus calificaciones se fueron al piso. Jessica dejó de ir a clases, no entregó trabajos y reprobó como 3 materias ese semestre. Tuvo que repetirlas y pagarlas ella misma, porque sus padres se negaron a seguir financiándole la escuela después de enterarse de todo el drama y de que los había estado mintiendo también. Al parecer, ella les había dicho que seguía conmigo y que todo iba bien. Como 2 meses después de que terminamos, recibí un email de Jessica. Un email largo, súper dramático, donde me pedía perdón por todo. Decía que había cometido el peor error de su vida, que yo era el único que realmente la había amado y apoyado, que Ryan era un patán que solo la había usado, que sus amigas eran falsas, básicamente que toda su vida era un desastre y que me necesitaba de vuelta. Me suplicaba que la perdonara, que le diera otra oportunidad, que ella había cambiado y que ahora entendía mi valor. Lo leí y lo borré sin responder. No había ni una sola parte de mí que quisiera volver con ella. Mientras tanto, mi vida estaba mejorando increíblemente. Como un mes después de que Jessica se fue, me dieron una promoción en el trabajo con un aumento del 40% en mi salario. De repente tenía mucho más dinero porque ya no estaba manteniendo a alguien más y podía gastarlo en mí, en cosas que yo quería hacer. Me tomé 2 semanas de vacaciones y me fui a Costa Rica con Austin, mi mejor amigo. Fue increíble, tipo exactamente lo que necesitaba para despejar la cabeza y darme cuenta de que había estado viviendo para complacer a Jessica y me había olvidado de vivir para mí. Jessica intentó usar a Austin para llegar a mí. Le mandaba mensajes preguntando por mí, diciéndole que le dijera que ella lo extrañaba. Austin la bloqueó también, después de decirle que me dejara en paz. Intentó lo mismo con otros amigos, pero nadie le hacía caso. También me enteré por Kevin que intentó reconectar con Ryan, pero él la rechazó completamente. Le dijo que no quería saber nada de ella y que dejara de acosarlo. Empecé a salir con alguien nuevo hace como 3 meses. Se llama Sophie, tiene 27 años, es veterinaria, y la verdad es que es todo lo que Jessica no era. Es independiente, paga sus cosas, tiene sus propios intereses y amigos, me respeta, me valora, y nunca me haría sentir como si fuera reemplazable o que hay opciones mejores por ahí. Con ella me di cuenta de lo tóxica que había sido mi relación con Jessica. Tipo, no es normal que tu pareja te haga sentir mal contigo mismo constantemente o que te diga que no eres suficiente. Kevin me dijo, hace como un mes, que Jessica finalmente encontró un departamento, pero que es súper chico y está en una zona medio fea, y que apenas le alcanza para pagarlo porque también tiene que pagar sus clases y sus deudas. Aparentemente sigue tratando de contactar a Ryan por redes sociales, pero él la tiene bloqueada en todos lados. También me contó que Jessica les dice a todos que yo arruiné su vida, que por mi culpa perdió a Ryan y perdió su estabilidad, como si yo hubiera sido el que la engañó y la traicionó.
Me ofrecieron una posición de liderazgo en el trabajo para el próximo trimestre. Estoy considerando adoptarme un perro porque ahora tengo tiempo para cuidar uno. Empecé a ir al gym y me inscribí en clases de cocina italiana que siempre había querido tomar, pero Jessica decía que eran una pérdida de tiempo. Mi vida literalmente ha mejorado en todos los aspectos desde que ella se fue. Y cada vez que pienso en cómo me decía que era reemplazable, me río porque al final, la que resultó ser completamente reemplazable fue ella. Sophie vino el fin de semana pasado, y cocinamos juntos, vimos películas, y en ningún momento sentí que tenía que estar probando mi valor o demostrando que era suficiente. Ella simplemente me acepta como soy, y yo la acepto como es, así de simple. Mientras limpiábamos la cocina me dijo, «Sabes, realmente me gusta estar aquí contigo. Siento que puedo ser yo misma». Y yo pensé en Jessica diciéndome que había miles de hombres mejores que yo, y me di cuenta de que no. El problema nunca fui yo, el problema siempre fue ella, y su incapacidad de valorar lo que tenía. No sé qué será de Jessica honestamente, y la verdad ya no me importa. Bloqueé su último email sin leerlo hace 2 semanas. Mi vida está en un lugar tan bueno, ahora que voltear atrás solo sería un desperdicio de energía. A veces me pregunto si algún día va a entender que ella misma se causó todo esto, que si hubiera sido honesta y decente, nada de esto habría pasado. Pero supongo que gente así nunca aprende. Prefieren culpar a todos los demás antes que verse al espejo y aceptar que ellos fueron el problema. Lo único que sé es que terminamos hace casi 6 meses y mi vida no ha parado de mejorar desde entonces, mientras que la de ella aparentemente sigue cayendo en picada, y si eso no es karma, entonces no sé qué es.